Hola, mi nombre es Kirsbenny Cárdenas, estudiante de la Universidad Bicentenaria Aragua, Núcleo Puerto Ordaz. En la presentación de hoy expondré acerca de los sistemas de información gerencial en las organizaciones, así como también definiré sus ramas más cercanas e importantes, como lo son la teoría general de los sistemas, el sistema de procesamiento de datos, qué es un procesamiento de datos, por qué es importante la información en las empresas y la comunicación como un mecanismo de transmisión de todos los puntos anteriores, es decir, de los datos y la información desde un punto de vista empresarial. Según la definición dada por Place en 1957 y citado por Alonso en 1990, aún vigente, considera a los sistemas de información como un conjunto de partes integradas por la interdependencia. En los negocios es el medio de coordinar las personas, las actividades, los materiales y las máquinas para llevar a cabo los objetivos de la empresa. Es decir, que es un medio de traducir las decisiones administrativas en resultados óptimos. A partir de esta idea se puede decir que en el mundo empresarial los sistemas de información son considerados como los medios de estudio que el personal encargado opera para alcanzar los principales propósitos de la misma, ya que son uno de los componentes más relevantes del entorno actual en los negocios, pues ofrecen grandes oportunidades de éxito, cuentan con la capacidad de reunir, procesar, distribuir y compartir datos de forma oportuna y de manera integrada. Las fuentes que a continuación se suministran permiten un abordaje más profundo del tema en sí. Sistema de información gerencial en las organizaciones. Se entiende por sistema que este es un conjunto de partes o elementos organizados e interconectados funcionalmente para lograr objetivos predeterminados. Cabe destacar que un sistema de información puede clasificarse en físicos o concretos. Son los compuestos por equipos, maquinarias, objetos y cosas reales, como por ejemplo el hardware. Abstractos son los compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas, por ejemplo el software. Cerrados no presentan intercambio alguno con el medio ambiente que los rodea. Son herméticos a cualquier influencia ambiental, es decir, no reciben ningún recurso externo y nada produce que sea enviado hacia afuera. Abiertos. La diferencia de los cerrados es que estos sí presentan un intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas, en donde reemplazan energía y materia con el ambiente. Ahora bien, por fronteras o límites del sistema se entiende que es aquello que separa el sistema de su entorno y que lo define como algo que le pertenece y que queda fuera de él. Esto quiere decir en el cómo el ser humano lo ha definido. Se destacan dos conceptos, la idea de un supersistema y la idea de un subsistema. Los sistemas de información de gestión de hoy en día dependen en gran medida de la tecnología para poder compilar y presentar datos. Por tanto, es necesario profundizar en cada uno de sus elementos y componentes. El hardware incluye todos los dispositivos físicos necesarios para recopilar, almacenar y procesar datos, como lo son las computadoras, los servidores y los dispositivos de almacenamiento. El software se refiere a los programas informáticos utilizados para gestionar y procesar la información, como por ejemplo los sistemas de gestión de bases de datos. Datos son la materia prima de un sistema de información gerencial y se refieren a cifras, registros y observaciones que se recopilan, almacenan y procesan dentro del sistema. Telecomunicaciones se refieren a las tecnologías y redes utilizadas para transmitir datos y comunicaciones dentro y fuera de un sistema. Estas tecnologías permiten la transferencia rápida y segura de una información entre diferentes usuarios, dispositivos y ubicaciones geográficas. Teoría general de los sistemas. Uno de los principales autores de la teoría general de los sistemas es Ludwig von Bertalanffy,
un biólogo austriaco nacido en 1901 y fallecido en 1972. Decía que esta teoría buscaba encontrar los principios comunes que rigen los sistemas. Se conoce como teoría de sistemas o teoría general de sistemas al estudio de los sistemas en general desde una perspectiva interdisciplinaria, o sea que abarca distintas disciplinas. Su aspiración u objetivo es identificar los diversos elementos y tendencias identificables y reconocibles de los sistemas, es decir, de cualquier entidad claramente definida cuyas partes presentan interrelaciones e interdependencias entre sí. Sistemas de procesamiento de datos. Un dato es una representación simbólica, numérica y alfabética de un atributo o característica de una entidad. Estos datos se procesan sobre cualquier tipo de datos con el fin de obtener información oportuna y útil en el logro de un mayor control y mejor toma de decisiones. Los datos se clasifican de la siguiente manera: cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos expresan mediante números las propiedades de un objeto, hecho o persona. Por ejemplo, la edad, el peso, entre otras. Cualitativos. A diferencia de los cuantitativos, estos no se pueden medir ni contar, es decir, expresan nominalmente las características o propiedades de un objeto, hecho o persona, como por ejemplo su nombre, el sexo o la descripción de un artículo. Los procesamientos de datos siguen una estricta serie de pasos que les permite operar adecuadamente para ser traspasados a información oportuna y eficaz. A esto se le suele llamar ciclo de procesamiento de datos, entre los cuales podemos encontrar: entrada, es el que registra los datos para un mejor manejo y procesamiento de los datos. Proceso, se trata del desarrollo que llevan los datos, los cuales se organizan de la siguiente manera. Clasificación, establece un orden lógico para los datos según la característica que contenga cada uno, es decir, el nivel de ventas, su número de cédula, etc. Agrupación, consiste en separar y luego juntar sistemáticamente los datos según la categoría a la que pertenecen. Ejemplo, por rangos, departamentos, edades, entre otros. Cálculos, se refieren a los procesos aritméticos y operaciones lógicas para convertir los datos en una forma significativa. Síntesis, se encarga de sustituir gran masa de datos en información más fácil de entender. Ejemplo, los gráficos, las tablas, entre otros. Salidas y o resultados, es la información extraída y procesada que se obtiene del ciclo del procesamiento anterior, a través de un medio, ya sea de papel o un dispositivo electrónico. Información. Hoy en día la información es uno de los recursos fundamentales a nivel gerencial de toda empresa, debido a que a partir de esta se pueden obtener resultados beneficiosos para la misma. Desde un punto de vista general, la información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas e indica mediante códigos y conjuntos de datos los modelos del pensamiento humano. Entre las funciones más impactantes para las empresas son: ayudan a aumentar el conocimiento del usuario, proporcionan una buena toma de decisiones y ayudan con el control en el uso de los recursos. La comunicación como mecanismo de transmisión de datos. Comunicarse implica una interacción con alguien. Sin embargo, esta interacción posee cualidades y consecuencias distintas según el punto de vista por el cual se observe. Este punto de vista ha surgido desde el modelo lineal de la comunicación. ¿Qué es el modelo lineal de la comunicación? Es concebida como un proceso de transmisión de información realizado con un acto lingüístico consciente y voluntario. En este proceso, los dos elementos más importantes para el éxito de la comunicación son el emisor y el receptor. El estudio de la comunicación desde este modelo se apoya en la descripción del proceso que sigue el acto comunicativo. Es decir, para poder haber una comunicación exitosa, debe haber algo significativo para que la interacción entre los dos elementos se dé. Ahora bien,
Existe una relación indisoluble entre los datos, la información, el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje, por lo que una mejor comprensión de los conceptos sobre información redundará en un aumento del conocimiento, ampliando así las posibilidades del pensamiento humano o de las empresas, las cuales también emplea un sistema de señales y símbolos interrelacionados para poder comprender mejor aún los datos. Si te gustó el video, dale like. Muchas gracias.